juntes un sistema de justicia, porque esto se construye en base de lo que nosotros queremos, en base de nuestros valores. Eso es lo que estamos haciendo. No hay una realidad objetiva de cómo tiene que ser un sistema con juicio por jurados. Y lo último que quiero hacer es tratar de alabar o vender un sistema norteamericano, para nada. El sistema norteamericano es muy injusto, muy racista. Lo que tiene en Estados Unidos es un proceso que de alguna forma permite que las dos partes puedan presentar su verdad, sus hechos, para que el jurado decida. Así que lo que yo vengo a hacer es tratar de compartir lo que yo sé del proceso, no del sistema. También podemos hablar del sistema, pero el sistema norteamericano es absolutamente clasista, racista, tiene muchos fallos. Así que con eso charlemos. Exactamente. Y una de las primeras cuestiones que siempre se nos ha planteado, y como nosotros acá en Chile, con algunos colegas, ya estamos pensando en el proceso constituyente que se viene. De hecho, tenemos elecciones este fin de semana, sábado y domingo, y hay un fuerte interés en una reforma del sistema de justicia. Y el juicio por jurados es una alternativa que tenemos, que si se veía muy lejana y muy difícil de incorporar a nuestra cultura y a nuestra cultura jurídica particular, ahora que la tenemos acá al lado, Neuquén, funcionando hace varios años y con bastante buenos resultados. Buenos resultados en términos, no pensemos en términos de sistema, o sea, de proceso, sino que buenos resultados en términos también políticos, entendiendo política en términos amplios, de la evaluación que ha tenido la propia ciudadanía respecto de su percepción de la justicia y más aún de cómo son partícipes de esta administración de justicia en determinados casos, especialmente el juicio por jurado. Ahora, las preguntas que siempre salen y que saltan son como las mismas y que salieron en Argentina en su momento, que creo que ya hay poca gente que las sostenga, pero una de las primeras, Martín, siempre es cuando vemos que hay un cierto grado de, o sea, temor exacerbado, particularmente en épocas de incertidumbre, un temor que llevamos dentro en forma de angustia y que proyectamos sobre enemigos imaginarios, usualmente, y que hay mucha gente también que se aprovecha de vendernos este miedo e identificarlo muchas veces donde es más fácil, por ejemplo, la población más vulnerable, crear un enemigo interno que está allá donde están los más pobres. Entonces se piensa siempre en esta idea de que una muchedumbre temerosa, enardecida, tendería, así como intuitivamente se piensa, a ser altamente punitivista. Es lo que me dicen los colegas acá en Chile, me lo dicen en la Defensoría. Dicen, no, imagínate, nos volvemos locos acá con las condenas, ¿sí? Ponemos a la gente a juzgar a la gente. ¿Qué les dirías tú sobre ese punto y según la experiencia histórica que han tenido en Estados Unidos? Yo diría dos cosas, bueno, tres cosas. Primero, si agarras a 100 defensores en Estados Unidos y 100 fiscales, 199, hay un loco o una loca por ahí no, pero todos queremos un sistema de juicio por jurados, porque pensamos que nos permite presentar nuestro caso de la mejor forma a gente que no tiene prejuicios. Fiscales y defensores lo mismo. Ahora, ¿por qué? Tomando un paso para atrás, lo que muchas veces pasa cuando estamos evaluando un cambio de un sistema, por ejemplo, de jueces a un sistema de juicio por jurados, ¿qué pasa? Comparamos algo ideal, como el ideal platónico del juez,
lo comparamos con la realidad de los jurados. Y decimos, bueno, los jurados pueden ser contaminados, los jurados pueden tener estos problemas. Y ahí tenemos, eso lo comparamos con el ideal platónico de la jueza o del juez. Y eso no es una comparación válida. Hay que comparar la realidad de los jueces con la realidad de los jurados. Y si haces eso, te das cuenta, nos damos cuenta, que los jueces también son seres humanos, que no son menos vulnerables al punitivismo o el miedo que generan los medios o el discurso político. Es decir, que los jueces no son menos vulnerables a ese tipo de reacción o ideología o de miedo. La realidad es que los jueces vienen de un grupo muy restringido en general en términos sociales y económicos, étnicos y raciales. Así que en Estados Unidos, aunque tenemos una cierta diversidad, los jueces en general son más blancos que negros, más blancos que latinos, más hombres que mujeres. Ahora eso está cambiando y todos más ricos por su trayectoria familiar y también por su mentalidad, pertenecen a una clase social económica más alta que la general de la población en general. Así que la realidad es que los jueces no son inmunes para nada a las presiones sociales y los miedos que genera el discurso contra el punitivista, contra los delincuentes, etc. Así que para nada uno puede decir que los jueces son menos vulnerables. Ahora, ¿qué pasa con los jurados en general? Cuando uno está enfrente, a pesar del miedo que puede ser generado por esta idea de la delincuencia, etc., lo que pasa con los jurados es algo que no pasa con los jueces. Los jueces están todos los días en el mismo tribunal y pasan los casos enfrente de ellos todos los días. Y ellos empiezan a mirar a los casos como el mismo caso. Es natural, no es de maldad, pero es humano que si estás en una línea de asamblea, y esto lo digo con una cierta ironía, pero no del todo irónico, porque los sistemas de justicia que tenemos en cierto sentido son líneas de asamblea. No me gusta eso, no lo estoy defendiendo, pero tienen un elemento de eso. Y un juez o una jueza que ve los mismos casos todos los días, empieza a ser menos crítico o crítica y está consciente en cierto sentido, pero está proyectando muchos años o meses o experiencias sobre este caso. Mientras que un jurado existe para este caso y solo este caso. Y por lo tanto, cuando presentás, aunque 12 miembros del jurado pueden venir con muchos prejuicios, que tenemos que hablar del voir dire en un momento para sacar a la gente con los mayores prejuicios. Pero aún los jurados que tienen prejuicios, cuando tienen un ser humano, sea víctima o sea acusado enfrente, no importa, cuando tienen a alguien enfrente, y es el único caso que tienen, prestan mucho más atención, porque es una decisión única que tienen que tomar, muchas veces única en la vida, de decidir justicia para una persona que dice que es víctima y una persona que dice que es una persona acusada de un delito. Y así que abren los ojos y prestan atención de una forma, yo diría, muy, muy atenta, comparado con jueces que por la repetición y por la proyección de esta línea de asamblea no están conectados con cada caso de la misma forma. Así que para resumir, sí. Martín, sí. ¿Línea de ensamblaje será? Línea de asamblaje, sí, gracias, perdón. Línea de asamblaje. Sí, perdón. Como una fábrica. Como la producción fordiana. Sí. Exacto, como la producción fordiana, que ves todos los días 10 personas acusadas de robo, 12 personas acusadas de hurto, 15 personas acusadas de X. Y un juez o una jueza que ve eso todos los días tiene que ser un gran esfuerzo para decir, voy a enfocarme en este caso y no en el hecho de que es el mismo tipo de caso que he visto 450 veces en los últimos 2 años. Un jurado no tiene esa presión. Así que porque no tiene la misma línea de asamblaje enfrente. El jurado está ahí para tomar una decisión sobre una situación
y sienten un peso enorme en sus hombros de hacer un buen trabajo. Y por eso, muchas veces, y esto ha sido estudiado, las personas que pasan por la experiencia de haber sido jurado cambian. ¿Cómo cambian? Están más insertadas en la vida social o política después de haber participado como jurados. Esto está muy estudiado en Estados Unidos y en otros países. Alguien que ha pasado por esa experiencia tiende a participar más en grupos comunitarios, asociaciones cívicas, etc. Porque sienten una conexión personal a la democracia, personal a poder, a la sociedad, personal al gobierno. Porque ¿en qué forma, en qué sentido puede un ser humano estar conectado con una democracia? Puede votar. Eso no es una conexión muy fuerte. Es necesaria, pero no es una conexión súper fuerte. Puede pagar impuestos. Eso pagás, pero no te da una voz importante. Podés ser conscripto e ir a pelear, ¿sí? Pero ¿de qué otra forma un ciudadano está obligado a participar? Ser miembro de un jurado es la forma más directa donde alguien te dice tu opinión importa, tu opinión es algo esencial. No podemos hacer justicia sin su opinión y su participación. Y eso genera una mayor conexión y mayor confianza, por lo tanto, en la justicia y la sociedad. Así que para resumir, esta idea del miedo del jurado, porque el jurado no es tan educado como los jueces, presume que los jueces con su educación van a proteger a nuestros derechos más, y eso no es la experiencia. Los jueces también son vulnerables a los mismos miedos y además tienen prejuicios por sus posiciones sociales, económicas, por ser muchas veces más hombres que mujeres en general y también por ser de una clase social más ventajada comparada con la resta de la sociedad. Y además los jurados, les jurades, en un jurado, prestan mucho más atención, están mucho más conectados porque es la única vez que van a hacer, que van a poder jugar este caso. Y quiero decir otra cosita más. Una crítica muy común es que los jurados no tienen la capacitación para decidir, no tienen la cabeza, la formación jurídica. Pero nadie les pide que tengan una cabeza jurídica, justo al opuesto. Los temas técnicos son temas que deciden los jueces. Instruyen con instrucciones muy accesibles, muy fáciles de entender, lo que es la ley. Y los jurados no tienen que interpretar la ley. Lo que hacen es decidir los hechos. Y para hacer eso, tenés que mirar a tres testigos y decidir qué está pasando si no están completamente de acuerdo. Comparar lo que dice un testigo con un video. Comparar lo que dice un testigo con lo que dice otro testigo. Comparar lo que dijo un testigo día 1 con lo que dice día 3. Y estas son cosas que no se pueden enseñar en la Facultad de Derecho. No hay jueces que están mejores capacitados para hacer eso. Además, yo siempre digo que ¿quién puede decidir mejor sobre la credibilidad o la veracidad de alguien? Un verdulero o verdulera que tiene que mirar a alguien en la cara todos los días y decir, ¿le doy más crédito a esta persona? ¿O un juez o una jueza? Nada, no tiene nada que ver con ser juez o jueza. Tiene que ver con ser humano. Sí, bueno, a propósito de eso, hay un estudio súper interesante que la verdad que no tiene que ver directamente con lo que hacen los jueces, pero tiene que ver con la, la capacidad empática y la zona cerebral donde se generan esas conexiones. Porque a propósito de que cuando se pide imponer una pena, los jurados saben que la cárcel no es un buen lugar y saben que es un lugar donde uno va a sufrir básicamente. Por lo tanto, lo que tú dices, se lo toman con mucha responsabilidad y eso también hay muchos estudios que lo avalan. Pero a propósito de eso, hay un estudio que se hizo sobre los practicantes de la especialidad de traumatología, porque ellos cuando llegaron tenían esta zona cerebral de conexiones, igual que todo el mundo, por decirlo así, normal.
cuando uno ve que alguien se golpea fuertemente, tiende a activar esta parte. O sea, el dolor ajeno se hace un dolor propio proyectado de esa forma. Bueno, lo fueron monitoreando y ellos que todos los días tenían que ver un hueso roto, dos huesos rotos, una cadera dislocada, todo despedazado. Esta parte del dolor ajeno empezó a insensibilizarse, pero ese es un mecanismo de adaptación porque no es fácil convivir con el dolor ajeno. Entonces, los jueces, de alguna manera, si tú extrapolas esta idea de que imponer una pena e infligir una dosis de dolor, los jueces también son seres humanos y de alguna manera saben que le pueden estar arruinando la vida a alguien, que se va a ir a un lugar muy horrible, que es la cárcel, por muchos años, pero como tienen que hacer eso todos los días, muchas veces, claro, evidentemente van perdiendo, y eso les pasa a los jueces, a los fiscales y a los defensores también. Entonces, cuando tú ves el grado de responsabilidad, a mí me llamó mucho la atención en un caso en que fue súper contundente la prueba de la fiscalía, pero estaban pidiendo perpetua. Y un chico muy joven, entrevistado, después dijo, fue muy difícil llegar a la convicción de condena, pero no porque la prueba no nos hubiese convencido, sino porque nos estaban pidiendo meter a una persona de por vida en la cárcel. Entonces yo creo que ahí sí efectivamente hay un prejuicio que a la luz de la evidencia absolutamente superado. Yo les pido que vayan incorporando sus preguntas, perdón, mientras tanto en el chat, porque las vamos a ir seleccionando y las vamos a ir haciendo en la medida que vaya avanzando. Perdón, ¿me decías algo? No, yo diría que sí, conozco esos estudios y tenés toda la razón que la respuesta de un ser humano en esa situación, un ser humano que no ha sido expuesto a tanta violencia, puede acceder más fácilmente a esa zona de empatía, digamos. Ahora, una de las cuestiones es, en un sistema, porque uno puede construir cualquier sistema que quiere, ¿cierto? Consistente con los valores constitucionales y valores que queremos respetar. Si el jurado decide o no, o tiene que tomar en cuenta o no la pena, el castigo o el monto de castigo. Así que en Estados Unidos está, salvo en casos de pena de muerte, donde al nivel estatal y al nivel federal los jurados participan en esa decisión, porque la idea es que yo estoy completamente en contra de la pena de muerte, pero dentro de ese sistema la idea es que si la sociedad va a imponer la pena de muerte, tiene que ser no un juez o una jueza, sino el jurado que lo hace. En ese contexto, y en algunos estados, Texas tiene y Florida tiene algunos casos donde los jurados deciden la pena, pero es muy raro eso. En la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos en Estados Unidos, el jurado decide culpabilidad o no, y los jueces deciden después, en una etapa de cesura, qué sería el monto de la pena o el monto del castigo. Y así que podemos construir un sistema en el cual teóricamente el jurado no tendría que considerar el hecho de que alguien va a perder su libertad. Y eso se puede controlar de distintas formas. Siempre el jurado de alguna forma sabe que un acusado puede perder su libertad, pero hay instrucciones muy fuertes que se dan en Estados Unidos que dicen que no, el jurado no puede considerar eso. Y en Argentina o en Chile o Uruguay o Perú o donde sea, eso es un tema que hay que decir. Si hay jurados, ¿hasta qué punto el jurado va a participar en la pena o puede tomar en cuenta el hecho de que alguien va a perder o puede perder su libertad? Esos son temas que se pueden decidir. No hay una forma de hacer eso. Eso hay que hablarlo con un mate, con un Malbec, con un café, con un vaso de agua y decir qué queremos. Sí, sin duda, pero lo que yo quería apuntar es que la seriedad que le da al trabajo del jurado, a la atención que le prestan a la prueba, digamos, es un valor agregado, diría yo. Eso que salgamos de esta línea, como dices tú, de esta línea de montaje, de esta línea de montaje fordiana y
tengamos un caso individualmente considerado con todas sus complejidades, porque digámoslo también, o sea, Sí, en el juicio profesional, con claro, juez profesional, fiscal y defensor profesional, institucional, por ejemplo, la producción en serie es un sello, digamos, del trabajo diario, y efectivamente se va perdiendo la dimensión humana del conflicto que estamos tratando de resolver. Tanto es así y- que víctima e imputado pasan a ser fuentes de información, por más que el sistema los ponga en otro lugar, digamos, en la práctica, porque como dices tú, una cosa es la práctica y otra cosa es el ideal platónico. claro. Eso es fundamental, siempre comparar la realidad con la realidad, no el ideal con la realidad. Eso porque eso no es una comparación válida. Pero volviendo un poco a lo que decía Jonah, esta idea de que tenemos prejuicios, todos tenemos prejuicios. Vos ahora estás hablando de una carga genética y también del desarrollo neurológico del cerebro en cuanto a la empatía, porque ser empático o no, tiene una raíz genética. Además, como bien decís vos, también es un resultado de ser condicionado o no. Alguna gente aumenta su empatía con, por ejemplo, el budismo, por ejemplo. Alguna gente rebaja su empatía porque están condenados todos los días, o cirujanos que están cortando todos los días, o cortando los cuerpos de otras personas, o generales que están mandando a gente a la muerte, o lo que sea. Si la empatía tiene una carga genética y tiene un desarrollo neurológico basado en la experiencia humana. ¿Y qué pasa si tenés un juez o jueza o tres jueces? Esos prejuicios son mucho más fuertes comparado con 12 personas, porque ahí cualquier prejuicio, cualquier orientación personal se pierde en un mar de 12 o de 11 otras personas. Es decir, que la orientación de una persona no determina el resultado porque tenés 11 voces más. Mientras si tenés un solo juez o jueza, o tres jueces o juezas, que vienen de un grupo, digamos, limitado social, económico y racial, terminás con una influencia mucho más directa de esas personas o este contexto social sobre un caso en particular. Y por eso, en muchos sentidos, yo creo profundamente que les jurades y el jurado es mucho más democrático porque se expresan 12 voces, 12 voces. Y acá vale la pena señalar algo, porque yo he escuchado muchas veces este año algunas críticas del jurado que vienen de España. Eh, y todos podemos discutir, hay distintos puntos de vista que son válidos, pero algo que no me gusta es que muchas de las críticas que vienen de los europeos, en particular los españoles, están basados en una falta de conocimiento de cómo funcionan los jurados. Eso no me parece bien. Me parece perfectamente bien decir acá hay otro sistema, estas son las ventajas, estas son las desventajas, pero criticar un sistema sin entenderlo me parece problemático. Y una de las cosas que dicen los españoles es que los jurados no pueden hacer su trabajo bien porque no entienden el derecho, porque el jurado no está capacitado para tomar decisiones jurídicas. Y eso es una falta de entender cómo funciona el sistema de jurados, y también, en mi opinión, es profundamente antidemocrático. ¿Por qué es un error? Es un error porque los jurados no deciden la ley. Los jueces le dan instrucciones muy claras. Consideren esta evidencia o no. Esta es la definición de un homicidio que tienen que aplicar. Y están escritas y comunicadas de una forma entendible, coloquial, ¿cómo se dice? Coloquial. Coloquial, entendible a todas las personas. ¿Y por qué digo que es antidemocrático esta idea? Porque yo he escuchado españoles que dicen, no, los jueces entienden y los jurados no. Pero yo siempre, imagínense esta situación. Están caminando por la calle. Un policía viene y los para, y les dice, Natalia, Patricia, Agustín, te estoy deteniendo por un delito. Y vos le preguntás,
Natalia le dice al policía, ¿qué delito cometí? Y el policía le dice a Natalia, no te lo puedo explicar, es un concepto jurídico que solo los jueces pueden entender. Es un concepto más allá del conocimiento del público. Te vamos a privar de tu libertad, pero solo un juez o una jueza tiene la capacidad jurídica para entender la norma que usted ha violado. Es decir, es una locura decir que estamos en una democracia si no podemos explicar las reglas y las leyes penales de una forma coloquial a todos los seres humanos. Así que cuando yo escucho a los españoles, yo no me enojo mucho, pero me enoja eso, cuando escucho a los españoles decir que solo los jueces entienden la ley como para poder aplicarla. Porque eso implica que podés privar a una persona de libertad sin poder explicarle a esa persona la norma sobre la cual le estás privando de la libertad. Eso para mí es totalmente antidemocrático. Y es ilógico. Y si paran un segundo y lo piensan, nunca más van a repetir esa crítica. Pero no lo hacen, porque están en inglés es echo chamber, una cámara de eco. Se dice De eco, sí. Se escuchan sí. ellos recíprocamente y se aprueban. Bueno, todos Exactamente. vivimos alguna burbuja de algún tipo. Y hay que Pero acordarse que estamos hablando de sistemas. Siempre vas a poder criticar lo que hizo este jurado en este caso, o este juez en este caso. Pero estamos hablando de sistemas. ¿Qué sistemas son más democráticos? ¿Qué sistemas permiten que la defensa y la fiscalía haga su trabajo bien? ¿Qué sistema realmente exige prueba más allá de una duda razonable? Así que hay que mirarlo no solo comparando la realidad con la realidad, sino pensando en términos sistemáticos. sí, lo que pasa es que yo creo que ese es un buen punto, porque recuerde que los españoles inventaron la Inquisición y pusieron La los sistemas aplicaron, la procesales, aplicaron. claro, Los italianos tienen eso y, lo, bien. Después los y españoles todavía, lo... claro, bueno, es verdad, pero todavía tienen una fuerte influencia del sistema inquisitivo. Si tú ves los procesos donde los jueces intervienen, hacen preguntas, no te dejan preguntar, o sea, participan activamente durante el proceso generando información o evitando que se genere información sin sujeción a demasiadas reglas. Te lo estoy Pero diciendo porque yo he visto juicios. totalmente. O sea, entonces, claro, pero cuando tú dices, estos tipos inventaron la Inquisición y todavía tienen reyes, digo, no pregunto nada más. Pero a propósito de eso, de lo que estamos planteando acá, porque yo creo que esto también tiene de alguna manera un alcance epistémico que no logramos dimensionar a veces, y es que estamos tratando de reconstruir o de construir, depende de cuán escéptico seas respecto al concepto, una verdad de lo que sucedió. Y desde esta perspectiva, tener 12 personas con estas características, a propósito que por ahí decía Carlitos Perisic, si el jurado no se veía también presionado. Y yo le decía que, bueno, y lo que tenemos que decir es que los jurados van, hacen su trabajo y se vuelven a sus vidas. Ellos no aspiran ni a ascensos, ni los van a escrachar en sus trabajos, en sus despachos, ni van a tener una venganza política. No, por lo tanto, creo que ellos están mucho más libres de toda esa presión de la opinión pública. Pero a propósito de eso, que todavía no dimensionamos del todo, que estamos tratando de reconstruir esto a partir de lo que sucede en una audiencia, a partir de lo que se produce en una audiencia. Y ahí lo importante es que tienes 12 pares de ojos, 12 pares de oídos, atentos a lo que está pasando en esa audiencia, porque con esa información vamos a llegar a la conclusión si se probó o no se probó más allá de toda duda razonable. Y yo creo que a veces todavía no llegamos al fondo de esa reflexión cuando, por ejemplo, asumimos los sistemas acusatorios aquí en el continente. Sí. Eh, eh, es, son dos modelos muy distintos de cómo uno llega a una verdad y lo que es la verdad. No, porque por supuesto que no estamos hablando de una verdad objetiva, estamos hablando de un resultado de un proceso para decidir si el Estado
usa o no usa su monopolio sobre la violencia y la libertad, y quitar la libertad. Y que para mí es profundamente más democrático dejar eso en manos de 12 personas que dejarlo en manos de una persona o 3 personas que tienden a tener un trasfondo, una trayectoria social, económica y racial limitada. Sí, Pero sí. siempre quiero recordar que los sistemas de jurados, no hay un sistema, se tienen que construir. Hay muchas posibilidades de cómo hacer las cosas. Una posibilidad, a mí no me gusta, pero es el escabinado, donde uno puede combinar. Quizás alguien puede defender ese modelo, pero hay distintos modelos que son posibles. En Brasil, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el sistema de jurados en Brasil, pero se aplican en casos muy limitados, casos de homicidios. Son 7 personas, se vota por mayoría y los jurados no pueden hablar entre ellos. No se permite que tengan una deliberación porque eso se considera una violación del derecho de cada jurado de analizar y llegar a su decisión. Así que no hay una forma de hacer los jurados. Se pueden construir de muchas formas. Y de hecho hay formas en Argentina que no tienen nada que ver con formas como son los jurados en Estados Unidos. Y cada pueblo, cada sociedad tiene que elegir y debatir y reformar su modelo de justicia siempre, siempre. No quedarnos con lo que decidimos en 2014, sino hay los fiscales, los defensores, los jueces, todos tienen que siempre estar evaluando y intentando mejorar el sistema que tenemos. Sí. Hay una pregunta acá a propósito del sistema recursivo, pero antes de entrar al sistema recursivo y la cantidad y cómo se revisan finalmente las sentencias por jurado, eh, la pregunta es sobre el proceso finalmente de construcción de la decisión, el proceso de deliberación, que es súper interesante y es súper rico, y en la tradición, digamos, clásica de ustedes, a mí me parece, no sé si vieron todos, o la mayoría, 12 hombres en pugna, que es una película paradigmática a propósito del proceso este de deliberación. Es una película, sin duda, pero te va mostrando cómo las interacciones van funcionando como controles cruzados y cómo los prejuicios se van diluyendo en el total de los 12 que estaban en pugna en ese caso. Si nos pudieras explicar más o menos cómo funciona, si es tan así o no. ¿Cómo es el proceso de liberación? Sí, Sí. Bueno, el proceso de liberación teóricamente empieza cuando terminan los alegatos de clausura. En realidad no hay ningún ser humano que puede no estar evaluando siempre la evidencia y la presentación de las partes. Pero teóricamente la deliberación como diálogo entre los jurados empieza cuando terminan los alegatos de clausura, el juez o la jueza lee las instrucciones y el jurado va a deliberar en un lugar aislado, sin contaminación, sin intercambio con el resto del mundo, protegido de contacto con el resto del mundo. El único contacto que pueden tener es con el juez o la jueza mediante una nota y con la evidencia si la piden. Así que, por ejemplo, supongamos que es un caso con prueba material, prueba documental, etc. Tienen esa prueba y los llevan con ellos y la pueden evaluar. También pueden pedir que se lean partes del testimonio que está transcrito, si es necesario, si por ejemplo hay un debate entre jurados sobre lo que dijo un testigo o lo que no dijo el testigo, pueden pedir que se reproduzca de forma de lectura esa parte del testimonio. Y cuando están ahí adentro, básicamente no hay límites de cómo van a conversar, salvo los límites constitucionales. Por ejemplo, si alguien dice, yo lo quiero condenar porque es negro,
otro jurado tiene, o mi ministro, mi cura me dijo que tengo que condenar en este caso por X motivo. Si surgen ese tipo de, de violaciones porque están afuera de la evidencia y están afuera de la ley, porque vienen de prejuicios personales o sociales, ahí se puede interrumpir la deliberación porque un jurado, todos los jurados tienen la responsabilidad de avisar al juez o la jueza de este tema. Pero salvo en eso, el jurado está solo para decidir, nos quedamos acá 4 horas o 10 horas, o volvemos a nuestras casas esta noche y volvemos acá mañana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir esto en preguntas, cada persona va a opinar antes de votar, etc. Eso está todo en el control del jurado. El jurado puede decidir cómo van a decidir sin interferencia del resto del mundo. En algunos casos tienen preguntas muy específicas para contestar. Por ejemplo, si ustedes deciden que Saber es culpable y de que es X delito, también tiene que decidir si lo hizo con intención de X. Así que a veces los jueces pueden dar preguntas muy específicas al jurado, aparte de culpable o no culpable. Pero entre esos límites, el jurado decide cómo va a decidir. Y una de las cosas que sí se comunica a los jurados cuando van a deliberar es que pueden elegir un presidente. En inglés lo llamamos foreperson, que es menos importante que presidente, pero en Argentina en general creo que se denomina un presidente del jurado. Pero es más como un facilitador, un líder, un capitán sería más o menos. Eso sí se comunica al jurado, pero aparte de eso, todo lo que se comunica es que si quieren hablar con el resto del mundo, manden una nota fuera. Ujú. Y de hecho ahora hay un juicio por jurados que está ocurriendo en Mendoza, ahora, donde surgió este tema, donde uno de los jurados, tuvo un problema y parece que agarró el teléfono y llamó un encargado del tribunal. Y ahora es un tema que se comunicó durante esa llamada. Es mucho más sencillo tener una regla muy fija como, si querés comunicarte con el resto del mundo, escribirle una nota que va a la jueza. Y la jueza tiene esa nota, la preserva como parte del expediente, del récord, da una copia de la nota a todas las partes, y las partes litigan, conversan y si es necesario litigan cómo se responde a esa nota. Así que si la nota, por ejemplo, es queremos ver la arma de fuego, el juez o la jueza puede fácilmente decidir qué hacer ahí con esa nota porque tiene el derecho tiene la responsabilidad de entregar la prueba al jurado. Ahora, si la nota es no entendemos lo que es la duda razonable, o no entendemos esta norma, ahí sí hay que litigarlo, porque ahí es un tema que es una respuesta con contenido, con sustancia importante, y por lo tanto las dos partes tienen el derecho de opinar y decir al juez o a la jueza cómo quieren contestado esa pregunta. Y a nivel muy práctico, mientras que cuando se va implementando este sistema en Argentina, en Chile, en otras partes, vamos a desarrollar estas formas de comunicar, de establecer las reglas para evitar problemas y estar seguro que las partes estén digamos, en un campo igual. Sí, de hecho ahí Diego nos estaba preguntando sobre cómo asegurar que los jurados no accedan a redes sociales, no accedan a información televisiva o de los amigos. Entiendo que hay instrucciones muy específicas al respecto, que no pueden tener dispositivos ni en la sala de juicio ni en la sala de deliberación, pero ¿qué pasa cuando se van a sus casas entre una jornada y otra? Bueno, hay que dar instrucciones muy claras sobre eso, no solo sobre acceder o no acceder a los medios, pero conversar o no conversar con otras personas también, porque Ujú. miembros de la familia, vecinos, padres, figuras religiosas, etcétera, pueden tener una influencia muy importante sobre las personas.
Y eso es una instrucción que se tiene que dar, y desde el primer día hay que darla, no al final, pero en cada receso, cada noche, cuando vuelven a sus casas, tiene que ser repetida y tiene que ser enfatizada. Y cada jurado tiene la responsabilidad, si escucha algo que es una violación de esa norma, tienen que reportarla. Ahora, uno podría decir que es un sistema de honor, pero es el mismo sistema de honor que se aplica también a los jueces. Volvamos a esa idea que hay que comparar realidades. Los jueces también pueden acceder. Y como bien dijiste, Jonah, los jurados, cuando terminan un jurado, no pasan a ser jurados de apelación. No están Claro. buscando un ascenso, así que no tienen la misma presión individual o profesional para salir de esta situación con el apoyo de sus colegas, porque no tienen colegas en este contexto. Ok. No quiero que me juzgue. A ver, voy a tener mi fisonomía, mi pinta de sudamericano, latino, qué sé yo. No quiero que me salgan jurados, cuello rojo, 10 de 12, porque digo, acá estoy mal, digo, estoy perdido. Así que vienen con la bandera confederada en sus remeras, que dice, hagamos América grande otra vez, y cosas como esa. ¿Cómo evitamos que esos perjuicios entren al jurado? Queremos que nos hables un poco del el concepto del boadir. Es imposible que esos prejuicios no entren a los jurados. También es imposible que no entren con los jueces. Claro. Lo que pasa con un sistema de jurados es que las partes pueden minimizar la influencia sacando a gente que tiene esos prejuicios de una forma incontrolable o fuerte, y también agregando otras voces que controlan los prejuicios. No tenés ese lujo con los jueces. Con los jueces te toca un juez o te tocan 3 jueces y no importa los prejuicios que tengan, no podés hacer nada. Estás con esos jueces y chao. Con un jurado, durante la selección de jurados, Paula, como fiscal, puede decir, este es un caso en cual mi víctima es una chica, es una lesbiana stripper que tuvo un aborto. Y yo quiero sacar a gente del jurado que la van a juzgar, que nunca la van a escuchar. Ella dice que fue violada por este hombre. Eh, eh, a mí no me importa, dice Paula, que ella practicaba como una trabajadora, ¿sí dice trabajadora sexual en castellano? Okay. Sí, sí, sí. No me importa que es una trabajadora sexual. Esta persona fue violada. Ahora, Paula sabe que hay gente que no la va a escuchar. Vaya, es una prostituta, van a decir. No es mi palabra, pero hay gente que usa esa palabra. Y Paula sabe que tiene que sacar a esa gente. Ahora, si Paula tiene que litigar eso con un juez que mira, que tiene una actitud muy conservadora y tradicional, quizás esa persona, ese juez, no va a escuchar a su víctima. Paula, mediante la selección de jurados, si hay una persona con esas actitudes, puede sacar a esas personas. Y el defensor o la defensora puede sacar a personas que tienen otros prejuicios que impiden que escuchen o acepten la teoría de defensa. No sé lo que es la teoría de defensa en ese caso. Pero la idea es que si nosotros reconocemos la realidad de que todos los seres humanos tienen prejuicios, sean genéticos o construidos por su vida, o construidos por su entorno social, económico, político. Si todas las personas tienen prejuicios, nosotros con la selección de jurados, si sabemos, estamos capacitados y tenemos el contexto para hacerlo, podemos sacar a la gente con prejuicios muy fuertes, gente que no es capaz de controlar sus prejuicios, gente que no es capaz de escuchar la evidencia y aplicar la ley como los jueces han explicado la ley. Esas personas las podemos sacar como litigantes porque tenemos el proceso de voir dire, que no lo puedes hacer con un juez. Ahora, eso solo si existe el contexto. Si pasa lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde tenés que elegir a 12 personas y 2 suplentes,
y tenés un sistema donde solo vienen 30 personas, los jueces no te van a dar el espacio para tachar, para recusar con causa, no te van a dejar el espacio para recusar suficientes personas porque están preocupados de quedarse con 14 personas. Y nunca podés hacer tu trabajo como litigante de voir dire, porque los jueces nunca te van a dar lugar a una recusación con causa, porque si no, no llegan a los 12 que necesitan. Así que si tenés un sistema, con, por ejemplo, una oficina de jurados que traen 60 personas, 80 personas para un caso de supuesta violación o un caso de supuesto robo, y Paula de un lado y Eva del otro lado están litigando, Paula saca a la gente que tiene un prejuicio contra la teoría de la fiscalía, y Eva saca a la gente que tiene un prejuicio contra la defensa, y teóricamente nos quedamos con gente que sí tienen prejuicios, sí tienen experiencias de vida, pero no tienen experiencias y prejuicios tan fuertes que los hacen votar de entrada para un lado o para otro lado. Eso es la lógica. Y ese control no lo tenés con jueces. Con jueces te toca el juez que te toca y chao. Claro, exactamente. O sea, si hay algo se puede hacer, acá se intenta en esta audiencia, porque lo que pasa es que acá casi todos saben lo que es una audiencia de voir dire. Para los que no saben, es una audiencia donde todos los potenciales jurados se juntan y tanto el fiscal como el defensor pueden hacer preguntas dirigidas a todos o luego a cada uno de ellos para establecer precisamente si existe o no alguna causal para recusarlos y sacarlos. Sin prejuicio de eso, en general los sistemas también admiten la posibilidad de recusar gente sin causales. Por lo tanto, hay una herramienta que permite depurar de alguna manera esto que dice Martín, alguien que tiene un prejuicio de tal modo arraigado que cree que va a ser difícil que pueda tener una decisión medianamente imparcial. Así que, por Esa es ejemplo, como la idea. sí, exacto. Tomemos un caso en el estado de California, ¿sí? Comparando con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Un robo común, ¿sí? En un robo común, que es un delito agravado, no es un misdemeanor, no es un delito leve, es un delito importante, un robo, donde alguien le saca una cartera con un arma blanca, con un cuchillo a otra persona, supongamos. En California, las recusaciones sin causa son 10. ¿Sí? Ahora, creo que en Buenos Aires son 4 y en Neuquén es 1. ¿Sí? Eso es un tema, porque vamos a ver ahora por qué es un tema. Porque supongamos que yo soy defensor y mi cliente es un latino que está en Estados Unidos ilegalmente, ¿sí? Sin documento. Supongamos que Paula es la fiscal, ¿sí? Y Paula, supongamos que, bueno, lo voy a cambiar para hacerlo un poco más fácil de evaluar. Supongamos que el delito es narcotráfico, ¿sí? Y es cannabis. Es un delito a nivel federal y en muchos estados en Estados Unidos. Hay gente que opina que es una locura, es una violencia, es una injusticia, cualquier ley que castiga la posesión o el consumo del cannabis, ¿cierto? Ahora, Paula, supongamos que Paula está como fiscal en este caso. Ella nunca va a poder ganar si está Jonah Ramírez en el jurado con Jonah. Jonah nunca va a votar para condenar a esa persona por un uso de droga. Paula, con recusaciones con causa, tiene que sacar a los Jonathan del jurado. ¿Cómo lo hace? Hace preguntas para entender quién de los potenciales jurados no están a favor o piensan que es ilegal castigar el uso de cannabis. Y Paula va a hacer preguntas orientadas para identificar a los Jonah que están en el potencial jurado. Supongamos que yo estoy del otro lado y que mi cliente es latino. Yo sé que hay gente que piensa en Estados Unidos que los latinos ilegales, sin documentos,
son delincuentes que han violado la ley, la gente que de cierta medida uno podría decir que lo apoyaron a Trump. Yo nunca voy a poder ganar con esas personas. Esas personas quieren meter a mi cliente en la cárcel porque ya opinan que es un delincuente por el color, ¿cierto?, de la cara, por el color de la piel que tiene. Y yo voy a intentar sacar a esas personas con preguntas, y Paula va a intentar sacar las otras personas que nunca van a votar a favor de la fiscalía, y teóricamente nos quedamos en el medio. Si yo preguntaría, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes opinan que tenemos un gran problema con illegal aliens, con extranjeros ilegales en Estados Unidos? Y hay mucha gente que va a levantar la mano, y yo voy a charlar con ellos, y algunas de esas personas me van a decir algo muy fuerte con la cual la puedo recusar con causa. Pero no todos van a hacer eso. Algunos que tienen opiniones racistas nunca van a decir lo suficiente para tacharlos con causa, pero nos vamos a dar cuenta que tienen un racismo. Y por eso están las recusaciones sin causa, para poder sacar a personas que tienen prejuicios muy fuertes, pero nunca lo han expresado con suficiente claridad para tacharlos con causa. Ahora, ese número no puede ser 300, no puede ser 30, porque si no, podemos tachar a muchísimas personas y vamos a estar siempre en el voir dire. Pero una persona, una recusación con causa, como en Neuquén, es muy poco. Y 4 como en Buenos Aires es muy poco, porque exigen que los fiscales y los defensores sean muy buenos en el voir dire para identificar prejuicios. Porque si solo tenés una recusación sin causa, o solo tenés 4 recusaciones sin causa, Paula o Eva van a tener que luchar a muerte para sacar a gente con prejuicios. Así que por eso yo creo que el sistema argentino se equivoca, particularmente en la transición, de tener tan pocas recusaciones sin causa. Pero eso es la lógica del sistema. La lógica del sistema es el voir dire existe para sacar a personas con prejuicios tan fuertes, sean prejuicios conscientes o prejuicios inconscientes, tan fuertes que no van a decidir en base de la prueba y no van a decidir en base de la ley, sino van a proyectar sus prejuicios sobre el caso. Eso es la lógica del voir dire. Y eso se hace en un tribunal abierto, con los abogados haciendo preguntas a los potenciales jurados, y los jurados contestando, y entre un diálogo entre los abogados y los jurados, que después se hacen argumentos fuera de la presencia de los jurados a los jueces para tachar a personas. Perfecto. Ahora yo te voy a hacer una objeción que no vas a poder explicar, y que tiene que ver con una de las preguntas. Yo sé que hay hartas preguntas pendientes y entiendo que se han ido respondiendo en las explicaciones de Martín. Y hay una que se hizo al principio que tiene que ver con recursos. Y creo que tiene que ver con esto y que no vas a poder explicar porque ¿qué pasa con las sentencias de los jurados que no son fundamentadas? A propósito del derecho al recurso. Porque como no son fundamentadas, ¿cómo se impugnan? No hay forma de impugnarlas, Martín. Ahí falló tu jurado. El hecho de que el fundamento no esté escrito no significa que no estén fundamentados, ¿cierto? Ok. ¿Cómo sabemos que el veredicto está fundamentado? Primero quiero decir que hay que comparar el veredicto del jurado con las sentencias reales de los jueces. No una sentencia platónica de un juez o jueza perfecta que escribe 14 páginas bien analizadas, nunca equivocándose el nombre de la persona acusada, no confundiendo la evidencia de otro caso con este caso, ¿cierto? Porque yo he visto las sentencias, ¿cierto? Copy y pega, copy y pega. ¿Y quién las escribe, además? Es otra pregunta. Ahora, sacando del escenario cómo son las sentencias de los jueces en la realidad, ¿cómo sabemos que un veredicto en jurado está bien fundamentado? Bueno, primero, sabemos que durante el proceso de voir dire, si está bien hecho, hemos sacado a las personas
con prejuicios muy fuertes. Así que hemos, hasta cierto punto, más que con jueces, hemos eliminado prejuicios fuertes, primero. Segundo, en la medida que existen prejuicios fuertes, están minimizados porque hay 12 jurados. Así que las voces de las otras 11 personas pueden llegar a controlar o minimizar el impacto de algún prejuicio, sea consciente o inconsciente. ¿Qué más? Tenemos reglas de evidencia. Solo dejamos que entre evidencia que pasa por un cierto filtro. Así que no es como el sistema de jueces en el sistema clásico europeo, donde se puede considerar cualquier cosa, una nota de un periodista que está basado en fuentes secretas. Eso no se permite. El jurado nunca va a estar contaminado con esa evidencia, porque no es suficientemente creíble, verificable. Calidad. La calidad es muy baja. Así que, aparte de pasar por el proceso de sacar a personas con prejuicios fuertes, aparte de tener 12 voces y no una, aparte de filtrar la evidencia para estar seguro que el jurado está decidiendo, solo ve, y por lo tanto solo puede decidir sobre prueba que pasa por este filtro del código. También, ¿qué pasa? Tenemos instrucciones muy claras sobre el derecho, ¿eh? Así que sabemos exactamente qué norma se aplicó por el jurado, porque está escrita, están las instrucciones, y podemos saber, ¿están los 3 elementos del homicidio? ¿Están los 4 elementos de la legítima defensa o no? Así que sabemos con mucha claridad, con mucha precisión, si el jurado aplicó la ley como tiene que estar la ley, o si hubo algún error en la aplicación de la ley. También tenemos la posibilidad de apelar cualquier error judicial, por ejemplo, un juez que juntó 2 acusados que no tendrían que estar juntos, por ejemplo, o el juez que dejó entrar evidencia que no tenía que entrar. También tenemos una protección a nivel de apelación de recursos que controla para asegurar que todo el resto fue respetado. Y así que, si mirás a la decisión, el veredicto del jurado, como algo que surge de una caja negra, eso es cierto, que nunca te van a escribir cómo llegaron a esa decisión, pero sabes que todos los elementos de esa decisión son elementos legítimos, son elementos íntegros. Sabemos que las personas que te están decidiendo, cómo deciden, con qué evidencia y con qué ley, está todo controlado para que, aunque sea una caja negra, el veredicto tiene que salir de una forma íntegra. Ahora, puede ser un veredicto equivocado, pero una jueza también se puede equivocar. Estamos hablando de algo sistemático. Yo no digo que los jurados no se equivocan. Por supuesto que se equivocan. También los jueces se equivocan. La idea es que no se puede criticar a un jurado por no fundamentar. Lo que se puede criticar es que no han escrito el fundamento. Pero eso no implica que el proceso no está sujeto a apelación. Sí está sujeto a apelación. Yo puedo apelar como defensor, puedo apelar que se admitió una prueba importante que no era admisible, que la instrucción del juez o la jueza le faltaba un elemento importante, que el juez o la jueza dejó a 3 personas racistas en el jurado porque me impidió hacer las preguntas necesarias para identificar racistas, etc. Y eso permite un muy alto nivel de confianza en el veredicto, yo diría, comparado con una decisión de un juez o una jueza. Porque he visto las sentencias escritas de jueces y juezas en muchos países. Sí, sí, tal cual. Hay el déficit que hay, porque en realidad cuando tú ves que, para empezar, no hay deliberación cuando tienes un juez, y cuando hay 3 tampoco, porque la verdad es que uno de los jueces dice, mira, yo le pongo 10 años, tengo que ir a buscar esta es una conversación de una deliberación de jueces en una causa que pusieron 10 años por un robo bien menor, pero bueno, era por una cuestión de reincidencia. Yo le pongo 10 años, no sé, ustedes pongan los fundamentos, pero tengo que ir a buscar a mi niña que va a salir del colegio ahora a la 1.
Esa fue la deliberación. Entonces, entendemos el punto, pero para los que estén pensando que acá el derecho no tiene nada que hacer, bueno, hay audiencias previas, hay un montón de mociones, se llaman allá, acá nosotros son audiencias previas, en que se discuten cuestiones de derecho y que pueden eventualmente, como decía Paula, fundar luego un recurso. Porque, por ejemplo, ¿cómo le voy a explicar yo al jurado las normas en este caso, las normas sobre legítima defensa? Por ejemplo, en Argentina, la legítima defensa tiene una frase que puede ser malinterpretada y que discutimos en una audiencia, porque fuimos a hacer una simulación hace 4 años con Nicora, allá en Mendoza, y que dice que la persona que se defiende no está obligada a huir. ¿Vale? Este era un caso de violencia doméstica crónica por 12 años que había generado un síndrome de indefensión aprendida. Entonces, mientras el hombre dormía, ella fue y le pega 4 tiros. Entonces, la frase, para el caso, podía malinterpretarse. Entonces se debatió frente al juez técnico cómo debía explicarse esa frase. Y fue muy interesante cómo desempolvamos los viejos libros de dogmática y trajimos a Roxin y trajimos a Jacobs y empezamos a hablar de los elementos de la legítima defensa para ver cómo, de qué manera íbamos a explicar al jurado esa frase de la legítima defensa. Y claro, el juez se decidió por una de las dos posturas y eventualmente el que se haya sentido afectado, que puede haber sido Nicora porque el jurado estuvo 8-4 por absolver, podría haber recurrido, que no, digamos, no era el caso del ejercicio, pero eso, hay sobre todo instancias previas y que están fuera del ámbito del juicio, donde el jurado no tiene nada que ver, no va a estar, donde vamos a estar discutiendo derechos. El jurado no existe hasta que empieza el juicio, ¿sí? Y como bien dice Jonah, hay una etapa previa al juicio que puede ser quizás algunos meses, en un caso muy sencillo, un misdemeanor, un caso simple, menor, o puede ser años, en un caso de asociación delictiva, de pena de muerte, lo que sea, en la cual antes de elegir un jurado, las partes y el juez o la jueza están dando forma al juicio. ¿Cómo van a ser las instrucciones? ¿Qué prueba se admite o no se admite? ¿Qué acusaciones van juntas y cuáles hay que separar? ¿Qué acusados o acusades van juntos y cuáles hay que separar por algún motivo? Todo eso se litiga para poder hacer un juicio continuo en poco tiempo, porque es necesario para respetar las vidas de los jurados. Bueno, yo he tenido juicios de 6 meses con jurados, pero ese juez, si no lo habíamos preparado, podría haber sido un juicio de 1 año y medio. Pero lo que hicimos es decir todo lo que se podía decidir antes del juicio, y después durante el juicio se hizo de la forma más continua y seguida posible. Por supuesto que algunas veces tuvimos interrupciones de 1 hora o media hora para decidir si esta prueba se admitía o no se admitía, o si algo que dijo un testigo después de una objeción tenía que ser sacada del registro o no, etc. Pero la idea es que, como dice Jonah, y lo explicó muy bien, es que antes del juicio vamos decidiendo todos los temas legales, todos los temas jurídicos, para llegar al momento fáctico del juicio, al momento en el cual se deciden los hechos y la ley ya está totalmente analizada por los jueces después de una litigación por las partes. Así que en este proceso, por ejemplo, supongamos que hay un registro electrónico importante y que el juez o la jueza decide que este registro ha sido obtenido de forma ilegal y lo excluye. Ahí Paula puede apelar como fiscal antes del juicio para decir, esto es una equivocación. Y si no permiten que se escuche este registro electrónico, yo no puedo ganar el juicio, porque la mayoría de mi prueba está basada en este registro. Así que esta posibilidad de apelar la inclusión o no inclusión de la prueba, o las instrucciones al jurado, y esos otros temas que marcan la cancha del juicio, los temas jurídicos que marcan la cancha fáctica del juicio,
Eso se decide antes y puede ser apelado antes del juicio, porque después del juicio quizás es demasiado tarde para los fiscales en general en Estados Unidos, porque los fiscales no pueden apelar un veredicto de absolución. Bueno, de hecho, si la Corte confirmara una exclusión de una prueba importante, el fiscal puede retirar su caso. Sí, sí. Pero supongo que Paula piensa, está equivocado. El juez en este caso se equivocó. Esta prueba tendría que ser incorporada. No fue obtenida ilegalmente. Puede apelar eso, porque sin este registro electrónico cae todo su caso. Y Paula diría, quiero apelar esto, si no, voy a retirar mi caso. Pero quiero que un tribunal de apelación decida si está bien excluido o no bien excluida esta prueba. Pero toda la idea la etapa previa al juicio, sea de 1 mes o 2 meses o 4 años, es de ir limitando los temas jurídicos hasta tener un espacio donde todo lo que queda para decidir son los hechos. Y un juicio oral es nada más ni nada menos que un espacio en el cual se establecen o no se establecen hechos con prueba. No es un espacio para debatir temas jurídicos. Por supuesto que van a surgir algunos temas jurídicos, pero esos se miran fuera de la presencia del jurado. Supongamos que yo objeto porque Paula hace una pregunta que me parece objetable. Se saca al jurado y tenemos una discusión fuera del jurado, de la presencia del jurado. El juez o la jueza decide, traen el jurado de vuelta. Tratamos de minimizar esas interrupciones para poder hacer un juicio de la forma más concisa para respetar la vida de los jurados. Una pregunta a propósito del juicio por jurados y esta idea de que es muy complejo montar un jurado y organizar todo esto. El juicio de los atentados de Boston, de la maratón la carrera que estaban haciendo, ¿cuánto duró? Creo que duró, no estoy seguro, lo hizo una amiga mía, Judy Clark. No me acuerdo, me parece que eran 2 semanas, 2 meses. No, 2 meses, 2 o sea, meses. perdón, 2 meses. Sí, 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 porque la selección de jurados en esos casos es muy pesado. ujú. Porque es un caso muy mediático, así que mucha gente que ya tiene opiniones muy fuertes. Sí, no, lo que pasa es que yo lo digo porque, por ejemplo, yo ahora tengo un juicio técnico en septiembre y se calcula que va a durar 1 año. Y todos creemos que con buena voluntad va a durar 1 año y medio. Sin Pero eso comentarios. todos los días. Todos los días, trabajando al menos 4 horas, entre 4 y 6 horas diarias. Es una locura, ya lo sé, pero te digo, o sea, frente a esta idea de que el juicio por jurados puede ser muy complicado y muy complejo, cuando nosotros tenemos un buen sedazo, por decirlo así, de la evidencia que va a entrar, o sea, piensa que en este juicio del que te hablo, la acusación demora 5 días en leerse. Las pruebas documentales son 20.000 documentos y los testigos son 600. Pero eso es una barbaridad porque no hicimos bien el trabajo a la hora de la selección de la prueba, del filtro de la prueba. Porque, bueno, por distintas razones, pero en fin, el tema está en que un caso, que es un caso de, además de fraude, no puede durar 1 año y medio, o sea, no sé si me explico. Sí, una cosa es que, mira, si la prueba son 20.000 documentos, son 20.000 documentos. Eso es la realidad. Nadie puede cambiar eso. Supongamos que hay 400 horas de registros electrónicos. Eso es la realidad. Lo que sí se puede controlar es que la acusación no puede ser una acusación que tarde 5 días en leer, porque nadie puede asimilar eso. En mi parte de Estados Unidos, en el circuito federal donde yo practico, que es el California, Alaska, Washington, Oregón, Arizona, es la parte oeste federal, hay un fallo que dice que un juicio por jurados no puede tener más de 8 acusades, porque si no,
existe la potencial demasiada alta de confusión del jurado entre acusados. Así que el juicio por jurados no es algo teórico, es una aventura humana práctica. Y uno tiene que tener en cuenta, ¿realmente es posible registrar 5 días de lectura para entender cuál es la acusación? ¿Cuáles son los hechos? Entender que esta prueba se aplica a Jonah, pero no a Agustín. Son Esta 32 otra prueba, imputados. ¿cómo? 32 ¿Cuántos? imputados. Claro, ¿cómo puede ser que un jurado mantenga la claridad entre una prueba que es ofrecida contra Patricia comparada con una prueba que es ofrecida contra Ivonne? No tiene, así que yo diría que en esos casos tenemos que estar muy conscientes de que hay límites humanos de lo que se puede juzgar y cómo se puede juzgar. Así que yo he tenido juicios de 6 meses, ¿sí? Pero en esto, la costumbre en estos juicios ahora, por ejemplo, yo te digo cómo son mis juicios largos. Empezamos temprano, a las 8 de la mañana. No tomamos un almuerzo, tomamos 2 breaks de 15 minutos, 2 recesos de 15 minutos, y terminamos a la 1 de la tarde. Son 4 horas y media de evidencia todos los días. ¿Por qué? Porque eso permite que a la tarde los jurados vuelvan a sus casas y a sus vidas, a sus trabajos. No tienen que perder su vida por 1 año, 6 meses o lo que sea. Pueden seguir con su vida, manteniendo su laburo, manteniendo sus familias. Nosotros, los abogados, los fiscales y defensores, nos quedamos 1 hora más debatiendo los temas jurídicos de ese día o el día siguiente. Después estamos de vuelta a nuestras oficinas a las 3 de la tarde, supongamos, para preparar bien para el día siguiente, porque si estamos bien preparados, perdemos menos tiempo el día siguiente. Se hace de una forma más eficiente y más justa. Es decir, que se pueden hacer juicios largos. No pueden ser juicios de 18 meses o 1 año con 32 acusados y 20.000 documentos y 8 o 9 horas por día en el tribunal. Eso no es lógico porque a nivel humano es imposible estar seguro del proceso. Pero sí se pueden hacer juicios largos, pero con ciertos controles humanos que permiten que los jurados hagan y los abogados hagan su trabajo bien. Claro, pero para los jueces nada es imposible, así que van a hacer una pantomima de juicio que va a durar un año y medio, que va a ser carísimo para el fisco, y va a terminar condenando a todos más o menos con penas 1/4 de lo que está pidiendo el fiscal. Te lo doy escrito ahora. Luego me lo cobras Sí, en 2 años. sí, sí. Bueno, dime, perdón. No. Bueno, quiero decir una cosa. También he escuchado, por ejemplo, gente que diga, bueno, pero es más económico tener jueces. Si tenés un jurado en un juicio largo, etc., el costo del Estado es muy alto y cómo podemos hacer eso. Y ahí hay que pensar en los costos ocultos de un sistema de justicia que no es transparente. ¿Qué son los costos? Bueno, a nivel, digamos, muy inmediato, hay muchos inversores fuera de Argentina que no quieren invertir en Argentina porque el sistema de justicia no es confiable. Sí, eso es un costo que a lo mejor no lo podés medir exactamente, pero es un costo real. Después están los costos de la gente inocente condenada o las víctimas que no reciben justicia porque una persona culpable no es condenada. Es decir, en la medida que la justicia no está bien hecha, hay costos muy importantes, directos e indirectos, que no podemos dejar de considerar. Así que decir, bueno, cuesta X convertir a estos tribunales en tribunales donde se pueden sentar 14 jurados. Sí, hay un costo económico. Sí, hay que poner dinero en la mesa para crear el tribunal necesario. Pero ese costo es menor comparado con tener un país que no tiene una justicia confiable. Y eso se mide, que la pérdida de tener una justicia inconfiable se mide de muchísimas formas. Y no nos podemos olvidar de eso, porque esa es una crítica que siempre hacen. Es muy caro un sistema
de juicio por jurados. Está bien, es caro la transición, es caro la conversión de un sistema de jueces a un sistema de jurados. Está bien, pero ese costo es mucho menor comparado con lo que estamos perdiendo si tenemos un sistema de justicia que no es confiable. Tal cual, ¿no? Podríamos deshacernos del Parlamento también, mira todo lo que gana esa gente. Sí, algo que todos quieren saber y que alguien acaba de preguntar, pero todos queremos saber, pero que tiene que ver con una cuestión ya de derecho penal sustantivo y las reglas de aplicación de pena. ¿Por qué a Chauvin le aplicaron 3 cargos que parecen superponerse para nosotros, los latinoamericanos? Bueno, ¿Cómo funciona? hay 2 niveles a esa pregunta. ¿Por qué es jurídicamente aceptable y por qué lo hicieron los fiscales en ese caso? Los fiscales lo hicieron en ese caso porque ahora en el estado de Minnesota la acusación intermedia está siendo apelada en otro caso. Y puede ser que en este mes o el mes siguiente la Corte Suprema de Minnesota diga que este delito intermedio no es constitucional. Así que por eso los fiscales no querían apoyarse completamente en así que pusieron los 3 niveles por si acaso la Suprema Corte de Minnesota le saca el delito intermedio. Eso fue la decisión táctica de los fiscales. Ahora, ¿por qué es jurídicamente aceptable? Porque son 3 niveles de intención que no son inconsistentes entre ellos. Por ejemplo, decir que yo lo pegué a Jonah con intención de causar daño. Lo pegué a Jonah con la intención de causar un daño grave o lo pegué con la intención de causar un daño tan grave como para matarlo. Es decir, que el jurado puede decir, Chauvin quiso causar un daño, no solo quiso causar un daño, pero también un daño grave, o quiso causar la muerte. Es decir, no hay una inconsistencia entre los 3. Es cierto que si deciden que solo quiso dañar y no quiso matar, entonces no es culpable del 2 y 3. Pero el jurado decide ahí, y eso es un buen ejemplo de cómo hay que pedir al jurado que tome una decisión. Y ahí en la instrucción el juez o la jueza diría, en este caso la fiscalía está acusando de 3 delitos. Hablemos ahora de cuál es la relación entre estos 3 delitos. El primer delito exige este nivel de intención, el segundo este nivel de intención, el tercero este nivel de intención. Así que el formulario del veredicto estaría estructurado así. If you find X, si deciden X, pasen a esto. Si deciden a este, pasen a este. Todo eso está litigado por las partes para que las instrucciones sean neutrales o neutras, neutrales, sean objetivas, imparciales, y que el formulario también sea imparcial. Pero es posible ser acusado por el mismo acto con 3 delitos. Por ejemplo, supongamos que esto fuera una situación de acuerdo, de plea bargaining, de negociación. A lo mejor me acusan a mí de un delito grave, de pegarle a Jonah con intención de causarle un daño. Y mi abogado hace un plea bargain, hace una negociación, y solo me doy culpable a un asalto simple, no un asalto agravado. Son distintos niveles que se permiten en la ley, y lo importante en un juicio, lo fundamental en un juicio oral es que esas diferencias sean comunicadas de una forma clara y no confusa a los jurados para que puedan aplicar la ley. Y eso se vuelve al tema al problema que yo tengo con los españoles, que los españoles dicen, bueno, solo un juez o una jueza puede entender eso. Y mi respuesta es no, cualquier ciudadano puede entender eso.
Eso simplemente requiere que los jueces, con el apoyo de los litigantes, estén seguros de que la instrucción sea clara y concisa. Sí, sí. Que lo que estamos explicando no tiene que ver con las acusaciones alternativas, que no existen. No es que te diga, mira, yo pido que te condenen por esta acusación, por este marco fáctico. Ahora, si no los convenzo con esto, quiero que solamente lo hagan por esto otro. No Sí, son sí, por hechos ejemplo, distintos. claro, bueno, es el mismo hecho. Si supongamos que Chauvin es condenado por asesinato, el más serio de los 3 niveles, ¿sí? No lo condenan por los otros 2. Ahí lo condenan por el más grave. No le dan 3 penas, le dan Claro, una pena por el más grave. Si lo absuelven, si el jurado hubiera decidido, no, este tipo no quiso matar, sí quiso dañarlo, ¿qué pasa? Bueno, no lo condenan por el más grave, lo condenan por el intermediario y no por el menor. Si el jurado hubiera decidido, este tipo quiso asaltar, pero sin intención de causar un daño físico, no lo condenan del segundo al tercero, solo lo condenan el primero. Pero no importa que el resultado, solo lo pueden condenar por un delito. Lo que pasa es que el jurado podría haber decidido, con los mismos hechos, un delito mayor o algún delito menor incluido. Y por lo tanto el juez le dio al jurado la opción de los delitos menores incluidos o el delito mayor. Pero el acusado solo puede ser condenado por uno de los 3. o sea, le van a imponer una pena por uno de los 3 cargos, el más grave. Exacto, exacto. Perfecto. Puede ser Claro, que sos culpable de los 3, pero solo te ponen una pena. perfecto. Martín, te hemos aprovechado y te hemos explotado. En realidad el acuerdo había sido por mucho menos tiempo. Y quedan un montón de cosas acá en las preguntas. Esperamos poder repetir esto en algún tiempo más durante este año. Sabemos que contamos con tu voluntad de obra, así que vamos a Por almorzar. supuesto, por supuesto, por supuesto. Así Ahí que está. les vamos a estar avisando. Está mi perra mirándome que quiere salir, pero parte de eso es un placer estar con ustedes. Cuenten conmigo, yo veo muchas caras amigas, gente con la cual estoy en contacto, gente con la cual no estoy en contacto, por favor, cuenten conmigo, estoy acá solito en San Francisco, escondido acá, así que cualquier duda, cualquier pregunta, si puedo apoyar, por favor, no falten de contactarme y espero que nos veamos muy pronto ahí. Contamos contigo y además que cuando estemos en condiciones también contamos contigo, porque yo ya les prometí una gira desde Salto, Rivera, Uruguay, por ahí. Vamos a bajar toda la costa atlántica y también el norte, el NOA y el NEA. Así En un, que un bus de Volkswagen que tiene pintado al lado la caravana de justicia, la caravana de jurados, tal cual, parando. tal cual. Sí, sí, sí. Le podemos agregar unas flores y algo así, algo Ahí está, californiano, así. Le ahí tiramos está. las tablas de surf arriba. Sí, bueno, Martincito querido, eso ya más difícil, eso para la gente joven. es Bueno, verdad. ha sido un placer para mí, por favor cuenten conmigo, por favor, cualquier cosa saben que pueden contar conmigo, así que por mail, por WhatsApp, lo que sea, cuenten conmigo, por favor. Vale, Martín, contamos contigo, te estamos contactando, así que hasta pronto. Y Chau, chau. gracias a todos, a todos, a todos. Gracias a todos. Sí, Chau, chau. gracias por la participación y estar acá.